dejo a Gustavo, que representa la empresa Ictios Gestión Ambiental SL, con una ponencia llamada Importancia del seguimiento en proyectos de restauración fluvial. Gracias, Carlos, gracias por la invitación a participar. Voy a intentar ser muy breve para no perder mucho tiempo, porque lo interesante es lo que nos van a contar luego Nick Bowes y Peter McKinnon. Y lo único que pretende esta charla es hacer una introducción a cuál es la importancia del seguimiento en los proyectos de restauración fluvial. Quizá lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es restauración fluvial, porque bajo ese paraguas se incluyen un montón de proyectos que van desde adecuaciones simplemente hasta proyectos integrales de restauración de una cuenca, y basta echar un ojo a las definiciones a lo largo de los últimos años para darse cuenta de que no tenemos muy claro qué es restauración fluvial. Lo que sí está claro es que hay una diferencia clara entre recuperar procesos y simplemente recuperar funciones. La restauración sensu stricto debería ser la restauración ecológica de toda la cuenca, buscando restablecer los procesos, no solventar los impactos o eliminar las presiones, de tal manera que sea el río el que realmente hace el trabajo. Sin embargo, cualquiera que esté involucrado en proyectos de gestión de ecosistemas acuáticos sabe que muchas veces no es posible, que hay presiones que no se pueden eliminar y que lo único que podemos intentar es paliar los efectos. Desde la entrada en vigor de la Directiva Marco, los proyectos de restauración fluvial han crecido exponencialmente, no solo en España, en todos los países de la Unión Europea, antes en Estados Unidos, y se está dedicando mucho esfuerzo y cantidades ingentes de dinero a proyectos de restauración fluvial con escaso feedback de cuáles son los resultados reales. Los programas de monitorización son escasos, los bien planteados son más escasos, y en muchas ocasiones se tiene la sensación de que cualquier proyecto de restauración es bueno per se y no se efectúa ninguna monitorización, de tal manera que no sabemos realmente qué es lo que pasa luego. Cuando se hacen evaluaciones posteriores, se demuestra que muchos proyectos tienen escasa incidencia realmente en la recuperación de los procesos, que es el fin que buscamos, o incluso en algunos casos tienen impactos negativos. Un ejemplo claro son las obras de bioingeniería para recuperar bosques de ribera que pretendían fijar las márgenes del río, que fueron muy comunes en los 80 y en los 90 y que eran muy exitosos, realmente fijaban las márgenes del río, pero provocaban un déficit de sedimentos que tenía como consecuencia un aumento de la incisión en los sistemas fluviales aguas abajo de la intervención. Hasta tal punto que hace no mucho coincidí con Juan Pedro Martín Vide y me decía, en Cataluña la incisión es una epidemia. Yo creo que es una epidemia en casi todos nuestros ríos. Por lo tanto, no siempre las pretendidas mejoras de un impacto puntual producen mejoras en los sistemas. La única manera de tener clara cuáles son las virtudes y los defectos de un proyecto de restauración es hacer una monitorización adecuada de ello. La entrada en vigor de la Directiva Marco también ha traído como consecuencia que todos tengan claro qué es la monitorización, porque obliga a realizar determinadas monitorizaciones. Fundamentalmente en lo que atañe a los objetivos para alcanzar el buen estado ecológico. Esto excluye de manera habitual, como comentaba antes Ignacio, todas las actuaciones hidromorfológicas que son la clave de funcionamiento del sistema. Bien, en muchas ocasiones es realmente fácil saber si algo funciona o no. Si hacemos un paso de peces, vamos a hablar mucho de recuperación de la conectividad. Si hay peces en el paso, decimos es exitosa, han entrado los peces en el paso, funciona. Pues no siempre porque haya peces es exitosa. Hay que preguntarse qué porcentaje de la población pasa, cuándo pasa, cuánto tiempo tarda en pasar. Son cosas que determinan que funcione o no funcione. En otros casos, como este que ponemos aquí, los dos ejemplos son del Tormes, incluso aunque aparentemente la cosa pueda funcionar, si os fijáis aquí, el aliviadero del Azud que se colocó justo al lado de la escala para aumentar el efecto llamada, o sea, muy buena voluntad en el diseño del proyecto, provoca una acumulación
de sedimento a la entrada de la escala que la hace inoperativa, con lo cual, aunque se hayan gastado mucho dinero en el diseño, esa falta de monitorización no ha puesto de manifiesto que esa escala es inoperativa. Realmente ahí no se ha efectuado ninguna rehabilitación, porque en este caso no sería una restauración, sería una rehabilitación. Y en el nivel de monitorización que podemos escoger es muy amplio y va desde simples observaciones hasta realmente diseños complicados siguiendo el método científico con un cuerpo estadístico importante que nos permita evaluar y cuantificar el resultado de esa monitorización. A medida que el nivel de complejidad avanza, lógicamente van a aumentar los costes, por lo tanto habrá que contemplarlos en los proyectos. La monitorización generalmente nunca se presupuesta y puede ser una parte importante del proyecto, pero también aumentará el grado de confianza en los resultados, realmente podremos saber si son significativos o no, y también incrementará la necesidad de usar expertos en las monitorizaciones, por lo tanto equipos más complejos y que abarquen un grado mayor de parámetros a evaluar. ¿Qué tipo de monitorización debemos usar en nuestro proyecto? Pues dependiendo de la complejidad, la monitorización requerida va a ser diferente. Para ello deberemos usar matrices de evaluación del riesgo. Cuanto mayor sea la escala del proyecto y el riesgo de fallo del proyecto, sea mayor la complejidad de las técnicas a usar, o que sean más novedosas o que haya menos cuerpo doctrinal, el nivel de monitorización exigido va a ser mayor. ¿Cómo podemos determinar qué monitorización es la adecuada para nuestro proyecto? Pues usando matrices de riesgo. En primer lugar, tendremos que tener en cuenta la frecuencia de éxito que ha tenido las técnicas que vayamos a emplear en nuestra cuenca, en primer lugar, y a nivel general, en segundo lugar, de tal manera que obtendremos unos parámetros en función de que sea una técnica ampliamente probada tanto en nuestra cuenca como en otras cuencas, o que sea algo muy novedoso. En segundo lugar, tendremos que analizar la robustez de esa técnica en función del lugar del río donde la vayamos a aplicar. No es lo mismo aplicar determinada técnica en las zonas de cabecera que en las zonas bajas de un río. Por lo tanto, dónde esté y cuál sea la robustez de la técnica determinará el segundo parámetro, y con ellas podremos determinar cuál es el riesgo de fallo de nuestro proyecto de restauración. Si a eso le añadimos la escala, o sea, el tramo de río en el que vamos a intervenir y las características del río, si es un río de orden bajo o de orden alto, obtendremos el siguiente parámetro y nos permitirá ya asignar, aquí estaría la escala de intervención y aquí el nivel de riesgo, la complejidad de nuestra monitorización. Desde el 1, que serían monitorizaciones sencillas y de bajo coste, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 9, que serían monitorizaciones complejas que requieren un proyecto complejo antes de iniciar las obras. En cualquier caso, sea un proyecto sencillo o un proyecto complicado, deberían de seguir el diseño del proyecto de monitorización debería seguir este esquema. En primer lugar, tendremos que tener claros los objetivos que tiene el proyecto. Muchas veces, como decía, los proyectos de restauración se hacen sin fijar claramente los objetivos. Hay que recuperar la conectividad longitudinal, pues vamos a quitar un azul. ¿Qué perseguimos quitando ese azul? ¿Qué beneficios, qué riesgos tiene quitar ese azul? Una vez que tenemos claros los objetivos del proyecto, deberemos de definir los objetivos del programa de monitorización, los objetivos inteligentes del programa de monitorización. ¿Qué quiere decir objetivos inteligentes? Que responden a ese acrónimo de SMART. Los objetivos deben ser específicos, es decir, ser objetivos concretos, bien definidos, que detallen qué es lo que pretendemos obtener. Fundamental que sean medibles. Si no podemos cuantificarlos, no podremos evaluar. Por lo tanto, deberemos especificar objetivos cuantificables y que sean comparables entre sí o con otros proyectos de monitorización. Debe ser factible. Podemos plantearnos un proyecto de monitorización de coger infinidad de datos, pero si esos datos luego no les podemos procesar, no les podemos usar para la evaluación, estamos perdiendo tiempo y dinero.
deben de ser realistas, adecuarse a los presupuestos que realmente tenemos para el proyecto de monitorización. Debemos saber dónde nos movemos, porque si no, seguro el proyecto fallará. Y sobre todo deben de tener un plazo definido. Es importante, luego lo veremos, los proyectos de monitorización pueden necesitar mucho tiempo hasta que se completen y podamos realmente hacer una evaluación. Una vez que tenemos claros cuáles son los objetivos de nuestro proyecto de monitorización, ya podemos decir qué parámetros hay que elegir, qué técnicas de monitorización vamos a hacer y en qué escala temporal nos vamos a mover. De esto nos van a hablar mucho Nick y Peter y por lo tanto no voy a entrar en más detalles. Si ya sabemos qué proyecto vamos a hacer, solo nos queda ejecutarlo y esta parte es fundamental. El análisis y la evaluación y sobre todo la difusión de los resultados. Todos tenemos nuestro parcelita de orgullo y la costumbre es no difundir aquello que ha salido mal. Pero un proyecto de monitorización, un proyecto de restauración bien planteado y que falla, aporta tanta información como uno que realmente alcanza el éxito. Por lo tanto, es fundamental la difusión de resultados, sean cuales sean, porque eso nos va a permitir retroalimentar nuevos proyectos, mejorar las técnicas y reducir costos en proyectos sucesivos. Bien, aquí tenéis un ejemplo de la retirada de un azud. Hay la oportunidad de quitar un azud de 2 metros, que es un obstáculo para la migración de los salmónidos y está degradando la cuenca, crea un vaso importante aguas arriba. Los objetivos fundamentales es remover la estructura para permitir el paso de los peces y disminuir el tamaño del vaso aguas arriba para evitar el depósito de finos y mantener las gravas limpias. Bien, ¿cuáles serían los objetivos inteligentes? Incrementar el número total de truchas reproductoras es un concepto específico, bien definido. El objetivo es aumentar la reproducción y es medible, es cuantificable. Podemos plantar cuántas truchas hay y cuántas hay después de la intervención. Incrementar el número total de peces que pasan en la época de migración, en noviembre, es medible, es cuantificable, está claramente definido qué queremos hacer y tiene una escala temporal clara. Reducir la anchura del canal en un 30% en 60 metros aguas arriba, claramente definido, cuantificable, usando para ello deflectores de madera prensada. Nick nos va a hablar mucho de eso, una técnica específica, bien definida y que nos permite también fijar una escala temporal. Eso es lo que deberíamos tener en cada uno de los proyectos. Objetivos claros y bien definidos. Y entonces podremos definir qué es lo que hay que medir para ver si alcanzamos esos objetivos. Lo habitual en muchos proyectos de monitorización es tú mide lo que se te ocurra o esté a tu alcance y luego vemos cómo lo interpretamos. En el proceso lógico es justo el contrario. Una vez que tenemos esos objetivos bien definidos, ya vendría el siguiente paso, que es definir las estaciones donde vamos a realizar la monitorización, si es necesario tener estaciones de referencia, tanto del objetivo a alcanzar como del estado degradado del que pretendemos salir, definir los problemas, asegurar los recursos para llevarlo a cabo y obtener los datos previos de partida. Otra de las fallos habituales de los proyectos de monitorización es que no conocemos la situación de partida. Hemos hecho esto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Antes de hacer algo, haz una foto de cuál es la situación y entonces podrás ver la evolución. Si perdemos la foto de partida, es muy difícil comparar luego. Bien, si os dais cuenta aquí, durante el diseño del proyecto de restauración, ya se incluye también el diseño del proyecto de monitorización, deben ir paralelos en la fase de diseño y ya solo nos quedaría ejecutarlo. Bien, está la evaluación por proyecto y otra vez la documentación y difusión de resultados. Si el proyecto ha tenido éxito, habrá que hacer un plan de seguimiento a largo plazo, a ver si realmente no se desvía de la situación o si necesita algún tipo de mantenimiento, y si falla habrá que volver otra vez a la definición de problemas, a ver qué es lo que se nos ha escapado. Y la pata importante es esta. Ha fallado, pero difundimos los resultados. Eso es muy importante.
Y hago mucho hincapié en esto porque no hay nada en la literatura que diga esta técnica en estas condiciones me ha fallado, con lo cual repetimos de manera sistemática el error. O otra cosa muy habitual es aplicar recetas. Yo hago un diseño, tengo la unidad de obra y entonces en el proyecto aplico 16 unidades de obra. En unos sitios funciona y en otros no. Por lo tanto, es importante. Bien, una vez que ya tenemos definido el proyecto, la siguiente cuestión es ¿qué es lo que tenemos que medir? Existen muchas herramientas, a mí me gustan especialmente las matrices de decisión porque ayudan mucho. Fijaros en la primera parte que es la fundamental. ¿Entiendes el funcionamiento hidrológico de transporte de sedimentos y de calidad del agua de tu cuenca? Si no sabes eso, no te plantees más. Primero entiende tu cuenca y luego plantéate los proyectos de restauración. Pero lo primero es entender la dinámica de la cuenca, la dinámica hidromorfológica de la cuenca. Una vez que la tenemos clara, ya podemos definir cuál es el objetivo de nuestro proyecto de restauración. Y en función de eso, definir qué parámetros habrá que medir hidromorfológicos y qué parámetros habrá que medir biológicos. Teniendo en cuenta que están muy interrelacionados y que la modificación de uno nos puede producir efecto rebote en otros proyectos. Vamos a ver un ejemplo fácil. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es incrementar la supervivencia de juveniles de trucha después de la reproducción. Vale, pues nos interesarán las características del canal y la población reproductora de peces. El segundo objetivo de este mismo proyecto es aumentar la productividad del sistema, recuperar la conectividad lateral. Pues tendremos que monitorizar la llanura de inundación y los macroinvertebrados como indicadores del aumento de la producción. De esta manera vamos concretando qué parámetros nos van a aportar información dentro de los objetivos, siempre teniendo claros los objetivos de nuestro proyecto de monitorización. Bien, como os decía, hay que incluirlo, si os fijáis, en el desarrollo del proyecto, justo después del planteamiento, al mismo nivel del desarrollo del proyecto, está el desarrollo, en la definición del proyecto de monitorización. Si no lo hacemos aquí, tenemos una probabilidad muy alta de que nuestra monitorización o sea incompleta o no sea evaluable y no nos aporte información suficiente. Ha salido ya varias veces, pero poniendo el ejemplo de este proyecto, del CIPRIVER, uno de los objetivos iniciales es recuperación de la conectividad longitudinal. Ahí tenéis cada uno de esos puntitos, son las barreras transversales que hay en el área de actuación del proyecto. Tenemos muchas donde escoger. Si el criterio que usamos es la más fácil, posiblemente estemos cometiendo un error por la presencia de especies invasoras. Por lo tanto, las actuaciones a llevar en cada uno de los niveles serán diferentes. La planificación previa es imprescindible. Puede darse el resultado perfecto que alcanzando el objetivo planteado inicialmente, recuperar la conectividad longitudinal, hayamos puesto más en riesgo las poblaciones de especies objetivo que pretendíamos proteger. El segundo punto importante es cuál es la escala temporal del proyecto de monitorización. Si realmente estamos haciendo un proyecto de restauración, si lo que buscamos es restaurar procesos, los procesos necesitan un tiempo para volver a funcionar. Incluso en las primeras etapas puede haber algún daño temporal y el resultado sea peor. Si nosotros limitamos la monitorización a inmediatamente después de la intervención o a un año después de la intervención, podemos estar obteniendo resultados que no son ciertos. Aquí veis un ejemplo de una recuperación de bosque de ribera donde se ha cogido como especie indicadora la rata de agua. En el punto 0 se lleva a cabo la restauración de vegetación de ribera. En el primer año, aunque la situación es mejor que la situación de partida, estamos muy lejos del objetivo, de la situación de referencia. Si la monitorización la hacemos en el segundo año, está todavía peor. La vegetación necesita un tiempo para desarrollarse y es a partir del tercer año, y especialmente en el cuarto, cuando realmente el proyecto canta. Por lo tanto, habremos de darle el espacio en el tiempo necesario para poder hacer una evaluación real de resultados.
Usley en 2007 propone una tabla dependiendo del tipo de proyecto de restauración y de las características y de los objetivos que se persigan, de cuánto debe durar la monitorización. Luego os paso, si queréis, la bibliografía, pero veis que varía entre 1 y 15 años. Por lo tanto, hay monitorizaciones que hay que plantearse a muy largo plazo y que deben estar contempladas en el proyecto inicial, deberían estar presupuestadas en el proyecto inicial. Si no, corremos el riesgo de que se acabe la financiación y nos perdamos la evaluación. Desde el punto de vista ecológico están muy claras las guías que se deben seguir. No voy a entrar en detalle para no perder mucho tiempo, pero el éxito de una restauración ecológica depende de que tengamos una imagen clara de la dinámica de la cuenca, que el resultado final sostenga ese dinamismo de la cuenca, que realmente hayamos conseguido una mejora del funcionamiento de los ecosistemas. Proponen una serie de indicadores para comprobarlo. Fundamental que la resiliencia del sistema se haya incrementado, que la restauración sea autosostenible. Si nosotros hacemos algo que hay que repetir todos los años o cada 5 años, no estamos haciendo un proyecto de restauración. Podemos hacer una mejora temporal, pero no un proyecto de restauración. Fundamental evaluar los daños directos e indirectos que nuestro proyecto de restauración causa y estar seguros de que no hay daños a largo plazo, que no se produce esa incisión que comentábamos antes, por ejemplo, y que la evaluación se pueda completar, es decir, que sea cuantificable, comparable y evaluable. Guillermo Yánico mañana nos va a caer, porque los proyectos de restauración pueden tener en cuenta un abanico de posibilidades muy grandes, donde los usuarios también tienen algo que decir y también es evaluable el éxito de un proyecto de restauración desde el punto de vista de los usuarios, y en eso se va a centrar mañana Guillermo. Nick, Peter y Armando se van a centrar mucho en los seguimientos desde el punto de vista ecológico, y la tercera pata en la que quiero insistir mucho es que para que un proyecto de restauración sea realmente exitoso, si nos falla la comunicación de resultados tanto a la comunidad científica como a los usuarios, el proyecto de restauración no está completo. Y no me extiendo más para darles tiempo a ellos a hablar. Bueno, gracias, Gustavo. Ahora